Ya está grabando. No sé si todos ven el que dice que ya está grabando. Sí, yo sí lo veo. Vale. Entonces creo que ya está. Va. Ahí luego me la pasas. Sí, se la mando al ratito. Bueno, entonces, bueno, si todo se ve bien, comenzamos, ¿va? Entonces, habíamos definido qué significa ser integrable y, bueno, habíamos dicho que ser integrable, pues, era, bueno, tenías una función que estaba definida casi en todas partes y decías que la función era integrable si esta f se puede escribir como la diferencia de dos cosas en u y, bueno, y en cuyo caso la integral se calcula, pues, la integral de la primera menos la integral de la segunda, ¿no? Bueno, habíamos dicho algunas cosas, pero creo que eso es lo importante para recordar el día de hoy. Y entonces lo que hay que probar, y pues lo voy a apuntar por acá, ahí me van diciendo ustedes si de verdad necesitamos probar algo o no, pero ustedes me van diciendo, y entonces a ver, teorema, ¿no? Pues ya que uno define la integral, lo primero que tiene que hacer es pues probar las propiedades que debería de tener la integral, ¿no? Y entonces, a ver, voy a irlo poniendo por partes. ¿Qué tal si decimos si f y g son integrables? Entonces, pues la suma es integrable y no solo eso, y además la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿no? Ay, chino, estoy poniendo mal. Ahí está. Y entonces, ¿cómo ven? ¿Creen que deberíamos de hacer una prueba de o no? Bueno, a lo mejor habría que hacer una prueba de alguno, ¿no? Y entonces voy a decir que este es el que voy a probar y a lo mejor todos los demás se los dejo de tarea, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, ahorita vemos. Entonces, a ver, la prueba de pues es muy fácil, ¿no? ¿Cómo la harían? Díganme ustedes, jóvenes. O no me van a decir nada. Pues buscamos la forma de escribirla como F1 menos F2, ¿no? Sí, o sea, la prueba es así como muy directa, dices, pues esta se escribe como F1 menos F2, G se escribe como G1 menos G2, donde todas estas están F1, F2, G1, G2, todas esas están en U, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues entonces si tienes esa representación, es fácil ver que F más G pues de una vez la voy a escribir así, espero que nadie se enoje conmigo. Se puede escribir como esta menos esta, ¿verdad? Ya, como agrupando bien todo, o sea, pones primero las que tienen signo más, luego pones las que tienen signo menos, y aquí me faltó un más, perdonen ustedes, y ya nada más había que decir, recuerda que como ambas están en U, chin, y aquí lo puse mal y nadie me dijo nada, aquí es G2. Recuerda que como ambas están en U, nosotros ya probamos que si dos cosas están en U, la suma está en U, ¿no? Y entonces esto de verdad está en U y esto de verdad está en U, y entonces ya pude escribir F más G como dos cosas, como la diferencia de dos cosas que están en U, ¿no? Y ya nada más para terminar la prueba, que es de dos renglones, pues uno debería de decir, ¿y cómo se integra F más G? Pues la integral de f más g, por definición, es la integral ¿de quién? Bueno, la integral de f más g sí es la integral de f1 más g1 menos la integral de f2 más g2, ¿no? Y le voy a seguir por acá abajo y esto es igual a, ok, pero como yo ya probé que para cosas en U la integral sí abre sumas, entonces puedo abrir estas sumas y entonces digo, pues eso es la integral de F más la integral de F1, perdón, más la integral de G1, menos, y aquí voy a poner un paréntesis, la integral de F2 más la integral de G2, ¿no? Y luego ya dices, bueno, pues entonces las agrupas como deberías de agruparlas, o sea, la integral de F1 menos la integral de F2,
más la integral de G1 menos la integral de G2, y entonces hasta voy a poner paréntesis así, nada más para verme payaso, y lo que está escrito ahí es la integral de F, la primera, más la integral de G, que era lo que yo quería demostrar. Y entonces no tenía nada de chiste esa cosa, ¿no? Y entonces, a ver, voy a decir otros, y dices, y lo más seguro es que digamos, bueno, eso se te queda de ejercicio, ¿no? Si F es integrable y C es un número real, entonces, pues la función C por F es integrable, y no solo eso, ¿no? La integral de C por F es igual a C veces la integral de F. Y aquí, pues habría que hacer, bueno, habría que hacerlo. No lo voy a hacer porque creo que no vale la pena, pero ahí se los dejo de tarea. Nada más habría que hacer una observación, porque sí es importante, ahí cuando hagan su tarea, acuérdense que nosotros sí hablamos de la integral de C por F cuando la C era positiva, ¿eh? Y cuando F estaba en U. No sé si se acuerdan, o sea, teníamos acerca de cuando era positiva y F estaba en U, ya sabíamos cosas de la integral, ¿no? Y entonces cuando escriban esta prueba, pues, como hay que usar de verdad eso, pues, ahí se tienen cuidado con eso. Bueno, sí, la dejamos de tarea esa, no creo que tenga ningún chiste. La 3, a ver, lo voy a escribir. Si F es integrable y F es mayor o igual que la constante cero en casi todas partes, entonces la integral de F es mayor o igual que cero. Sí, lo escribí bien feo. ¿Cómo ven ese? ¿Se los dejo de tarea o ese sí lo hacemos? Ustedes díganme. ¿Cómo lo ven? Yo digo que de tarea. Bueno, entonces voy a escribir el otro y les vuelvo a preguntar. El 4 diría que, bueno, dice más bien, no diría, dice, ¿qué dice el 4? Dice que si F y G son integrables y además tienes que F es menor o igual que G en casi todas partes, entonces la integral de F es más chiquita que la integral de G. Y pues aunque se los podríamos dejar de tarea, dices, este es facilísimo, ¿no? Porque dices, ¿cómo pruebas esto? Pues pasas la G del otro lado y te queda que F menos G es menor o igual que cero, o bueno, mejor pasas la F del otro lado y te queda que G menos F es mayor o igual que cero, y le aplicas el anterior, ¿no? Y luego, pues ya que integras, lo regresas. Pero bueno, entonces, pues yo creo que no hay que hacer nada del estilo. Y bueno, entonces creo que eso termina con ese teorema. A ver, nada más quiero, bueno, sí, todo lo demás se les queda de tarea, ¿no? Entonces habíamos dicho que esta era tarea y habíamos dicho que este también era tarea, ¿no? Entonces, pues no, tampoco es que tengan mucho chiste, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué quería yo decir? Pues este teorema, aunque suena muy baboso, perdón por la palabra, aunque suena muy fácil, pues son las propiedades que uno siempre quiere de la integral, ¿no? Abre sumas, saca constantes, y es monótona, ¿no? En el sentido de que si una es más chiquita que la otra, entonces las integrales preservan la desigualdad, ¿no? Bueno, nada más quería decir eso, entonces es lo que llaman un operador lineal, luego a ver si algún día hablamos sobre eso. Y lo que viene ahora es es, mm, ¿cómo lo digo? Estoy pensando, ¿eh? Lo que viene ahora es un teorema que nos dice, pues, condiciones equivalentes a ser integrable, ¿no? Porque pues eso de que ya sabemos que la definición dice que una función es integrable si se puede escribir como dos cosas en
U como la diferencia de dos cosas en U, y si ya lo pudiste escribir como la diferencia de dos cosas en U, pues calcular la integral es más o menos fácil, si sabes cómo calcular las integrales de cosas en U. Pero bueno, como que no nos dice mucho esa definición, y entonces no sé dónde voy a poner este teorema. Yo creo que lo voy a poner del otro lado. A ver, lo voy a poner acá de este lado, nomás para tener espacio para hacer la prueba, ¿eh? Entonces ponemos aquí, ¿sí? Algo pasó, perdón, teorema. Entonces, pues dice las siguientes son equivalentes, ¿no? Las siguientes son equivalentes. Y entonces vamos viendo. La 1, ¿no? La 1 dice f es integrable. F es integrable. Ya sabemos, ¿no? Esa es la definición. 2. El valor absoluto de f está en U y... ¿Cómo pongo eso? Y existe un E, conulo. Es que no sé dónde lo quieran poner. Lo voy a poner así, ¿eh? Existe un E conulo, pues contenido en el dominio de F, para que sea más o menos claro, de tal manera que F restringida a E es medible, ¿no? 3. Ajá. 3, ¿qué dice 3? Dice que hay una G en U, existe una G en U y existe un subconjunto con nulo también, sí, bueno, contenido en el dominio de F, de tal manera que el valor absoluto de F es menor o igual casi en todas partes que G, y F restringido a E es medible. Y entonces, a ver, pues bueno, lo que queremos ver ahora pues es cómo checamos que algo es integrable, ¿no? Uno lo puede hacer con la definición, por supuesto, y aquí lo que dice pues es que la 2 dice, bueno, a ver, ¿tú qué es lo único que tienes que checar? Pues lo único que tienes que checar es que la integral, el valor absoluto de f sea una función de estas que están en U, ¿no? Acuérdense que estas funciones que están en U son positivas, por eso estamos poniendo el valor absoluto, y además están definidas en casi todos lados, y esto pues más o menos está dicho aquí, o sea, que el dominio tenga dentro un conjunto con nulo significa que él mismo es un conjunto con nulo, ¿no? Entonces, está en U, para que esté en U, tiene que estar definida casi en todos lados y tiene que tener esta aproximación de la que hemos estado hablando muchas veces, y además, acuérdense que para definir el concepto de integral, sí necesita siempre que la función sea medible para que puedas hablar de las medidas de las imágenes inversas correspondientes, ¿no? Y bueno, esa es la 2. Y la 3 es que exista una en U de tal manera que, bueno, la F siempre tiene que ser medible, ¿no? Para que de verdad tenga sentido la integral, pero si tú la puedes acotar por una que ya está en U, bueno, a su valor absoluto, entonces también es medible. Y bueno, va a sonar un poco raro. Bueno, suena un poco raro porque dices, ¿a poco de verdad es más fácil checar 2 y 3 que checar 1? Y van a ver que sí, que de verdad es más fácil, y también teóricamente es más fácil trabajar con esto que andar diciendo, bueno, a ver, voy a construir la F1 y la F2 que tengan todas las propiedades que uno quiere. Pero bueno, a ver, entonces vamos a probar algunos de estas equivalencias, y entonces la prueba yo creo que la vamos a hacer de esta manera. A ver, prueba.
Es más o menos fácil, ¿eh? No hay ninguna... Este... A ver, lo que vamos a probar primero es que uno implica 3. ¿Por qué lo hago así? Porque es más fácil. Voy a probar que uno implica 3, luego que 3 implica 2 y que 2 implica uno para cerrar el círculo, ¿no? Más o menos en ese orden lo quiero hacer. Y entonces, a ver, pues, ¿qué tengo que decir? Lo voy a empezar a decir y entonces decimos, como hipótesis tenemos que f es integrable, ¿no? Esa es nuestra hipótesis. Y entonces, eso significa, este, lo empiezo a escribir, supongo que por aquí, como f es integrable, eso significa que yo puedo, bueno, que yo puedo encontrar f1 y f2 cosas en u, de tal manera que f se puede escribir como f1 menos f2, ¿no? Y bueno, y entonces dices, ok, que f1 se puede escribir como f2. Acuérdense ustedes que en algún momento probamos hace mucho tiempo que si tú estabas en U, teníamos una equivalencia, no sé si se acuerdan, que algo estuviera en U implicaba 3 cosas, ¿no? Bueno, ahorita lo voy a escribir y si no se acuerdan, pues me dicen, pero yo creo que sí se van a acordar. Entonces yo digo, bueno, y entonces eso significa que existen por no sé qué era, proposición anterior, le voy a poner, por proposición anterior, existen 2 conjuntos E1 y E2, E1 y E2, tales que F1 era restringido a E1 y F2 restringido a E2 son medibles. Son medibles y estos se les pedía que fueran con nulos, ¿no? Con nulos y bueno, que estuvieran contenidos en el dominio de estas, pero no importa. Entonces, sí, todo el mundo recuerda esto que habíamos dicho. Había 3 propiedades que ahorita no quiero decir. Había una hablaba de ser medible, la otra hablaba de que un conjunto tenía medida menor que infinito y otro hablaba de la integral. Pero bueno, y voy a usar nada más una de esas partes y entonces yo sé que puedo encontrar conjuntos con nulos, estos metidos en los dominios de la función, pero pues ya no voy a decir nada más, pues sí están metidos en el dominio de la función para que de verdad se puedan definir estas 2 funciones que son medibles, ¿no? Y entonces ya uno dice, pues ya que tienes esto, dices, yo quiero encontrar un conulo, ¿no? ¿Se acuerdan? De aquí, el quiero encontrar de acá. Perdón, de acá. Y entonces, ¿cómo encuentro ese Pues dices, si tengo estos dos, pues definimos ya nada más definimos como E1 intersección E2, ¿no? Y ya no lo voy a decir porque creo que ya lo hemos comentado varias veces, pero si tienes 2 que son conulos, su intersección también es conula. Lo hemos dicho varias veces y entonces nada más lo voy a observar aquí, a menos que alguien me diga, no, yo no sé cómo hacer eso. O sea, definimos C, que es la intersección de estos dos, es un conjunto conulo y ya tengo lo que necesito, ¿no? O sea, ya estoy hablando de E. Perdón, estoy en el 13, perdón, ya estoy hablando de E que está en el dominio de F. ¿Por qué está en el dominio de F E que está contenido aquí? Porque acuérdense que F se puede escribir como F1 menos F2. Y entonces el dominio de F, pues bueno, visto de este lado, es la intersección del dominio de F1 con el dominio de F2. Y entonces, como cada uno de estos está contenido en su dominio, entonces la intersección está contenida en el dominio de la F. ¿Sí alguna cosa clara? Digo, ¿alguna pregunta? Además, bueno, es con nulo y ya no sé, lo voy a poner por acá abajo. Está contenido en el dominio de F, claramente, según yo. ¿Y qué me falta? Y yo quiero decir quién es G, ¿no? Y entonces ya tengo un E y ahora quiero decir
¿quién es G? Voy a mejor poner aquí un punto, y entonces digo, defina también usted G igual pues, a F1 más F2. Pues claramente, porque ya lo probamos, bueno, sí, claramente, porque ya lo probamos, no sé, esta está en U, ¿no? Acuérdense que empezamos con estas dos que estaban en U, y ya probamos nosotros que si dos están en U, la suma también está en U, entonces sí tengo que G está en U, ¿no? Entonces, G está en U, eso es una cosa que necesito, fíjense, ya la tengo. Tengo un conjunto con nulo metido en el dominio de la función, eso ya lo tengo. Y ya nada más tengo que probar, bueno, tengo que ver que F restringido a E es medible, esa cosa me falta. ¿Y por qué F restringido a E es medible? Ah, pues sí, ¿verdad? Porque si uno se fija acá, nada más hay que note usted que F restringido a E no es otra cosa que pues, F1 restringido a E menos F2 restringido a E, ¿no? Y como E es la intersección, bueno, acuérdense que esta es medible y esta es medible. Y es un conjunto más chiquito que E1 y E2. Entonces, la restricción de funciones medibles es medible, ¿no? Entonces, esta es una restricción de una función medible, la segunda es una restricción de una función medible. Entonces, ambas son medibles y, bueno, la diferencia de medibles es medible. Por lo tanto, note que F restringido a E es medible. Sí, no tienen preguntas. Yo estoy así hablando como si todo sea muy claro. Entonces ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo que F restringido a E es medible y nomás me falta checar que esto es cierto, ¿no? Pero pues, a ver, de hecho, uno puede observar fácilmente que pues sí es cierto, ¿no? Porque pues G es la suma, ¿no? Y F es la diferencia. Bueno, lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces, además, pues de hecho, para toda X en el dominio de X, ¿no? O sea, al final, además, para toda X en el dominio de F, pues, ¿qué se tiene? Pues se tiene que el valor absoluto de la función evaluado en X, que esto nada más es el valor absoluto de F de X, que esto es nada más el valor absoluto de F1 de X menos F2 de X, que esto, por cierto, es menor o igual que, tendría que poner formalmente aquí el valor absoluto de F1, bueno, si quieren lo pongo, el valor absoluto de F1 de X más el valor absoluto de F2 de X. Formalmente tendría que poner eso, pero luego me dices, no seas payaso, porque acuérdate que las funciones estaban en U, y acuérdense que las funciones que están en U siempre toman valores positivos, ¿no? Entonces, en realidad eso que está escrito ahí es igual, lo voy a poner por acá, ya no sé dónde ponerlo, pues voy a poner por acá, es igual a F1 de X menos más F2 de X, que se llama G de X, ¿no? Y entonces, pues ya para toda X en el dominio de F, se cumple la desigualdad que yo quiero, y ya nada más tendrían que decirme, bueno, ¿y eso es en casi todas partes? Pues sí, porque acuérdense que el dominio de F es un conjunto que es, bueno, que tiene adentro una cosa con nula, ¿no? Y entonces, como tiene adentro una cosa con nula, pues entonces él mismo es con nulo. Y por lo tanto, su complemento es nulo, es decir, esta desigualdad es cierta en casi todas partes. Y eso terminaría que 1 implica 3. ¿Y alguna pregunta, jóvenes? ¿O le seguimos? Como no me dice nada, pues supongo que le voy a seguir. Y entonces, a ver, voy a probar ahora que 3 implica 2, ¿no? Y entonces voy a hacer acá, como habíamos dicho, creo que voy a poner una rayita y vamos a hacer que 3 implica 2. Ay, ¿qué hora es? Ah, sí tenemos tiempo. Y entonces,
Ok, ¿qué quiero decir? Ok, que 3 implica 2. Ya no me acuerdo que era 3 y que era 2. Ok, bueno, a ver, voy a decir un par de cosas y espero que ya con eso quede claro. Ya no sé qué estoy diciendo, pero bueno, este, ajá. Pues ya acabamos, pero bueno, lo voy a decir rápido, ¿va? Entonces, a ver, pues bueno, fíjense, estoy en 3 y quiero probar 2. Y entonces dices, esto es medible. Ah, pues esta es la misma propiedad que tengo acá yo de este lado, ¿no? Y entonces dices, la otra cosa que tengo yo es que G está en U y, bueno, que G está en U, este, y bueno, y también tengo que el valor absoluto de G es menor o igual casi en todos lados que G. Y entonces uno ¿se acuerdan que antes de definir la integral les dejé una tarea? No me acuerdo por dónde está. Que les dije, algo se me estaba olvidando. Pero bueno, es exactamente lo que decía eso, ¿no? Decía, mira, aquí ya la encontré. Dice, supón que algo está en U, que vale positivo, bueno, y que es menor que, o sea, tú tienes que la F está en U y tienes una que es más chiquita en casi todos lados y que es medible. Entonces está en U. Y entonces, pues ya acabamos, porque entonces por proposición anterior se tiene automáticamente. ¿Qué escribo eso? Por proposición anterior, se sigue inmediatamente de proposición anterior. ¿Qué? ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo, jóvenes? Ustedes, ahora sí díganme algo, porque si no voy a pensar que nomás estoy diciendo, hablando como loco. No, yo sí estoy de acuerdo. G también es integrable, ¿verdad? Sí, G es integrable porque, bueno, lo dijimos la vez pasada, pero creo que no. Las cosas que están en U, son integrables, ¿no? O sea, todo lo que esté en U es integrable. De hecho, bueno, no sé si te acuerdas, pero voy a buscarlo por aquí rápidamente. Pero fíjate que para toda cosa, para cualquier cosa en U, tú puedes definir la integral como el supremo, ¿no? Y y entonces, de hecho, o sea, ¿cómo se dice esto? Ay, ya me estoy revisando demasiado. De hecho, esto que está aquí escrito, habíamos dicho hace mucho tiempo que era un criterio para, bueno, que eran las funciones bueno, las funciones no negativas que iban a ser integrables, ¿no? O sea, pero bueno, ya no sé si decir algo más, pero sí, o sea, por todo lo que hemos hecho, el estar en U automáticamente te dice que eres integrable. Y de hecho te dice cómo calcular la integral fácilmente, ¿no? Es con una aproximación. Ya contesté tu pregunta, Angélica. Sí, ¿O no? sí, ¿Sí va? gracias. Va. Y entonces ya nada más nos faltaría ¿qué nos falta? Que 2 implica 1, ¿no? Que 2 implica 1. ¿Y ustedes creen que nos quepa en ese cachito? Yo digo que sí. Entonces vamos a escribirlo ahí. Ok. Y entonces dices, ¿qué estamos suponiendo que se cumple 2? Entonces vamos a ver qué es que se cumpla 2. Pues que se cumpla 2, estamos diciendo que es integrable y bueno, perdón, sí, perdón, que el valor absoluto está en U y que este es medible, ¿no? Bueno, existe un conjunto con nulo tal que este es medible, ¿no? Y yo quiero probar que F es integrable. Entonces lo único que tengo que hacer es escribirla como F1 y F2 con F1 y F2 en U, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Y entonces, pues supongo que ya todo el mundo se ha de imaginar cómo se escribe, porque es un truco que se hace muchas veces y dices, pues defines F más como la función un medio de el valor absoluto de F, más F, y defines F menos como
esto se define como un medio del valor absoluto de f menos f, ¿no? Así se definen f más y f menos. Aquí le puse un -1, pero no es un -1, nada más es un menos, ¿no? Sí, todo el mundo se acuerda, bueno, no sé si lo han visto, pero así se puede escribir. Bueno, de hecho, estas son expresiones que relacionan el valor absoluto con funciones, ¿no? Bueno, el valor absoluto con el número, o no sé cómo decirlo, pero bueno, a ver, y entonces, qué quisiéramos nosotros de estas F más y estas F menos? Pues lo que quisiéramos demostrar, y lo voy a poner por acá, lo que quisiéramos demostrar es que F más y F menos están en 1, y con eso ya deberíamos de haber acabado, porque no es muy difícil ver que F se puede escribir como la diferencia de F más menos F menos. Pero bueno, ya no sé si quiero decir algo más al respecto, o concentrarme en probar eso. Es que no sé por qué pongo ahí -1, pero sí los quiero poner, F más y F menos. Ok, y entonces a ver cómo se prueba que F más y F menos están en 1. Y entonces dices, chin, pues tengo que ver qué onda. Ajá. Voy a usar otra vez esta proposición anterior, ¿no? Acuérdense que lo que uno tiene que hacer, y la voy a poner por acá otra vez, chin, esa que dejé de tarea es súper útil, ¿no? Entonces dices, si tú sabes que algo está en U y tienes una cosa que está por debajo de ella y un conjunto con nulo tal que este es medible, entonces este está en U, ¿no? Y entonces vamos viendo. Queremos checar estas dos cosas a ver si se acuerdan. Entonces queremos checar que de verdad, bueno, queremos checar que esta está por debajo de la que sabemos que está en U, y queremos un conulo en donde sea medible, ¿no? Tanto F más como F menos, y si podemos obtener estas tres cosas, entonces F más y F menos van a estar en U, ¿no? Y entonces, pues, ¿con quién las vamos a comparar? Por supuesto, con quien la van a comparar es con el valor absoluto, ¿no? A ver, vamos diciendo cosas, ¿no? Ajá, a ver, 2 me dice que, a ver, 2 me dice que, ay, ya no sé qué decir. 2 me dice que F restringida es medible, ¿no? Bueno, que existe un conulo de tal manera que F restringida es medible. Esta F está en U, entonces también es medible. Y entonces voy a decir un par de cosas, a ver si todo el mundo me dice que sí rápidamente. Note que lo primero que vamos a notar es que el valor absoluto restringido a F restringido a son medibles, ¿no? Lo teníamos, ya lo dije por qué, y entonces esto me dice, bueno, lo voy a poner así, lo voy a poner así, ay, no puedo borrar eso, porque, y esto me dice, por tanto, F más y F menos restringidas a por supuesto, son medibles. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo sé que estas dos son medibles, entonces la suma es medible, y si multiplico por una constante es medible, ¿no? Entonces, solo tengo que asegurarme que tanto el valor absoluto como la función son medibles, pero pues ambas son medibles y entonces ya tengo que son medibles. Y esa era una de las cosas que yo necesitaba, ¿no? Necesitaba un conulo en el que fueran medibles tanto F más como F menos. Ahí está, ya lo tengo. La otra cosa que yo necesito es que las pueda yo comparar con una función que esté en U. Y entonces dices, ay, pues ¿con quién las vas a comparar? Pues con el valor absoluto, ¿no? Y entonces, a ver, otra cosa que vamos a poner aquí es, ay, ching, note que observación, a ver si todo el mundo me dice que sí. 0 es mayor o igual, bueno, no sé si ponerlo así, para toda X en el dominio de F,
en el dominio de F, observe dos cosas, ¿no? 0 es menor o igual que F más de X. Y eso es porque, acuérdense, si, ya no sé si quiero decir todo o no, pero dices, a ver, ¿qué onda con esta función F más, no? Esta función F más siempre es más grande que 0. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúas aquí, pues aquí lo peor que te puede, bueno, si eres positivo, pues si cuando evalúas eres un número positivo, pues entonces el valor absoluto es positivo y entonces ya todo es positivo, y si multiplicas por un medio es positivo. Si de pura casualidad este es negativo, cuando evalúas este es negativo, entonces su valor absoluto es positivo y tiene el signo contrario, entonces esto se elimina y se hace 0, y multiplicado por un medio pues es 0. Y entonces esta función f más siempre te da valores positivos. Creo que esa era una cosa que debimos haber observado antes. Y no solo siempre da valores positivos, siempre da valores positivos más chiquitos que el valor absoluto, ¿no? Más chiquitos que el valor absoluto de... Ay, ¿cómo lo pongo? Lo voy a poner así. Que el valor absoluto evaluado en X. Y sí, ¿no? Porque, a ver, acuérdense otra vez, si fuera, bueno, a ver, ¿por qué es cierto esto? F más siempre es positivo, y aquí cuando uno le está sumando, ya no sé qué estoy diciendo. ¿Por qué esta desigualdad es cierta? Ok, entonces dices, si cuando evalúas te queda positiva, aquí te quedaría 2 veces, y con 2 se van, y entonces te quedaría solamente el valor absoluto de F, que es positivo, ¿no? Si fuera negativo, entonces es negativo, es su inverso, esto te da 0, pero el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. ¿Se entendió lo que dije o tengo que decir algo más al respecto de esas jóvenes? Sí se entendió. Y similarmente, pues similarmente tienes que 0 es menor o igual que F menos de X, y eso es, bueno, me voy a poner de una vez, menor o igual que el valor absoluto de F de X. O sea, ambas están por abajo del valor absoluto, y no solo eso, son positivas, ¿no? Y entonces, a ver, ya nada más lo voy a decir rápidamente, no sé qué lo quieran que diga, pero otra vez, si este es positivo, cuando calculas su valor absoluto, pues te da el mismo, y entonces se eliminan y se hacen 0. Si este es negativo, entonces cuando le pones menos se hace positivo, su valor absoluto es positivo, y entonces tendrías 2 veces el valor absoluto, más o menos la misma historia. Ya no lo voy a decir, pero también se cumple esta. ¿O tengo que decir algo más? Yo creo que que todo está bien, y entonces ya nada más dices, pues ya acabaste, ¿no? Porque ya tienes 2 funciones que son medibles, y bueno, perdón, sí, que son medibles, que son siempre positivas, que siempre están por debajo de una que está en U, y bueno, ya encontraste que todos son medibles, entonces por el teorema anterior, el que acabamos de decir, es sí, ya no me cupo, pero aquí uno debería de decir aquí, por proposición anterior, F más y F menos están en U, y además uno debería de observar que F es exactamente la suma, y F es la suma de F más menos F menos. Y ya. Bueno, a ver, 2 cosas. Supongo que estas expresiones ya las habrían visto antes en su vida, son muy útiles, y solamente te está diciendo, o sea, F más es como la parte positiva de, ay, ya no sé qué decir en este momento. O sea, lo que quiero decir es que cuando, sí, lo voy a decir rápidamente acá en un dibujo, cuando tienes una función y que tienes tanta parte positiva como parte negativa, cuando tú calculas F más,
la parte que está, la parte que era negativa se hace quedas con esta parte, la parte positiva, ¿no? Cuando ya tú la divides en la que está por arriba, y luego cuando calculas F menos, esta parte lo que hace es voltearse para el otro lado a donde estaba antes, ¿no? Estas funciones que aparecen aquí y estas expresiones que ya supongo que ustedes habían visto, son exactamente lo que estábamos platicando el otro día, de que abres o sea, bueno, te fijas en la parte positiva, te fijas en la parte negativa y como que todo se va, bueno, y lo haces por partes y si puedes integrar esas dos, pues ya puedes integrar todo. No sé si me expliqué, jóvenes, pero eso era lo que quería decir. ¿Alguna pregunta acerca de lo que acabo de decir o no? Díganme ustedes. Bueno, y entonces, pues creo que por hoy la vamos a dejar aquí, porque otra vez me tengo que ir. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Si no, le pedimos a Emiliano que deje de grabar y que ya nos exonere de este día.